La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el hotel y parque temático Xcaret, uno de los más grandes de México, no puede utilizar motivos o nombres mayas porque son apropiación cultural, pese a que tenían un acuerdo con el Consejo Nacional Maya y que incluso les pagaron 15 millones de pesos por los derechos. La Corte ha decidido con base a la petición solamente de 4 personas. Mire, es gravísimo porque la resolución puede acabar con esa empresa hotelera, con el parque temático, construidos como muchos otros en torno a la identidad maya, pero es más grave aún porque se puede generalizar a todos los niveles, prácticamente a todos, desde un spa hasta un restaurante de comida yucateca, pasando por las propias limpias que se hacen en forma un poco ridícula los miembros de la Corte o el propio Tren Maya. Así se llama, un paso más en la insensatez de la Corte y la inseguridad jurídica en el país. Este es un reportaje de Viviana Belsazo. Si usted tiene un hotel, una tiendita, una empresa de transporte, un restaurante o cualquier establecimiento donde utilice algún símbolo maya, podrá ser clausurado. Pues hoy, por el simple hecho de tener alguna imagen, hacer una danza en un espacio turístico o, por ejemplo, colocar una escultura de un chacmol en la entrada del lobby de un hotel, podría ser suficiente para que clausuren el establecimiento. Y es que con la nueva postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tener cualquier imagen o símbolo que haga alusión a la cultura maya podría ser motivo de sanción. Le explico cómo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a esta resolución con el caso Xcaret, que me parece deja la indefensión y la posibilidad de ser clausurados a miles de establecimientos. Es una decisión que puede tener consecuencias muy fuertes para el turismo, la economía y la inversión en México. En Quintana Roo, por ejemplo en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, prácticamente todo gira alrededor de la cultura maya. Hoteles decorados con motivos mayas, ceremonias, espectáculos, rituales, experiencias turísticas completas. Es parte de lo que se vende, parte de la identidad de la región. Xcaret es quizá el ejemplo más evidente de esto, pero a diferencia de otros, intentó hacer las cosas conforme a la ley. Firmó un convenio con el llamado Gran Consejo Maya. Y esto es importante decirlo, no es un grupo inventado por las empresas, es una figura reconocida por la Ley de Pueblos Indígenas del Estado de Quintana Roo como una autoridad del pueblo maya. Es decir, había un respaldo legal. Hasta ahí todo parecía en orden. Pero entonces aparecieron 4 personas, sí, 4 personas que se ostentaron como maya y dijeron que no tenían autorización para utilizar esos símbolos y acudieron al Instituto Nacional de Derechos de Autor. Lo que hace el instituto es radical y ordena suspender todas las actividades relacionadas con el uso de símbolos maya. La Corte argumenta que, aunque existía un convenio con una autoridad reconocida en la ley, eso no es suficiente. Le da más peso a la inconformidad de 4 personas y ordena suspender el uso de los símbolos mayas en Xcaret. Si esta lógica se aplica, entonces cualquier uso de símbolos maya puede ser cuestionado. Cualquier persona que diga que es parte de la comunidad maya podría denunciar, por ejemplo, a cualquier hotel. Imagínese que alguien diga, ese símbolo es mío, no te di permiso, y bueno, el riesgo de la inversión es enorme. De los 9 ministros, solo 2 votaron en contra de este proyecto, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Arístides Guerrero. Lo cierto es que el propio gobierno ha utilizado estos símbolos sin ningún problema. Ahí está el Tren Maya, por ejemplo, que no solamente utiliza el nombre, sino toda una narrativa cultural. Quintana Roo vive del turismo. Miles de empleos, miles de familias dependen de que la industria funcione. Si se empiezan a meter reglas poco claras, decisiones contradictorias, criterios que pueden cambiar de un día para otro, lo que hacen es poner en riesgo todo. Estamos hablando de economía, de empleo, de estabilidad. ¿Cuánto se invierte en cualquiera de estos desarrollos? Además, son empresas turísticas las que en gran medida sostienen la economía de toda esa zona. Hoy, cualquier negocio, por tener un símbolo maya, podría dejar de operar. Hay que recordarles a los ministros que ellos mismos hicieron su propia ceremonia como un ritual de limpia con elementos indígenas y mayas cuando iniciaron en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es que muchas veces cuando estos ministros establecen o votan a favor o en contra de cualquier proyecto, no se dan cuenta de la trascendencia que puede tener. Para empezar, si votan, son 9 ministros, si votan 6 o más, se siente un precedente y entonces se puede aplicar a todo el país. Entonces ahora en las distintas zonas del país pueden reclamar, o las distintas culturas del país podrían reclamar sus símbolos nativos. Es muy complicado. Si usted llega, por ejemplo, a Cancún, hay muchos transportes que algo tienen que ver con transportación maya, algo dicen de la cultura maya. Imagínense nada más que puedan ir en contra de ellos, en contra de la tiendita donde usted se para a comprar un agua o unas papitas. Muchos establecimientos de esos también tienen símbolos mayas. Imagínense nada más la incertidumbre de poder invertir en un proyecto, en hacer un restaurante, en hacer un hotel, y que de repente, porque pusiste un símbolo maya, un chacmol, como decía yo, que hay muchísimos en la zona, puedan simplemente clausurarte. Y no solamente estamos hablando de Quintana Roo, en esa misma situación hay muchísimos establecimientos. Por ejemplo, si vas a Yucatán, si vas a Chetumal, si vas a Campeche, toda esa zona. Es impresionante lo que se hace simplemente cuando se les ocurre votar a favor o en contra de un proyecto sin ni siquiera saber cuáles son las consecuencias a futuro. Sí, y además hay otro tema que con lo que hemos insistido muchísimas veces, es la seguridad jurídica. Alguien invirtió mucho dinero o poco dinero, lo que sea, ha invertido para el país y se le quita la seguridad de su propiedad, de su inversión. La seguridad jurídica es fundamental para cualquier inversor del país. Pero bueno, las inversiones sabemos que no importan. Lo que importa aquí es esto de la apropiación cultural, este discurso que es más ideológico que práctico. Todo esto comenzó desde unos diseños de moda que se usaron ahí en una de estas grandes empresas de moda, y a partir de ahí se fue transmutando en todo esto. Y todo esto termina siendo un gran negocio de abogados, de gestores que terminan presentando denuncias simplemente para cobrar dinero. Así están las cosas. Hay algo más grave, Jorge, si de repente 2 o 3 personas que se dicen son de la cultura maya dicen: te voy a demandar hotel tal porque tienes un símbolo maya. Imagínese usted nada más cómo se va a prestar para extorsiones y para que cualquiera pueda llegar a decirles. Este tema en la Corte se resolvió simplemente porque había 4 inconformes, cuando aún ya se había beneficiado a toda la comunidad con mucho dinero. Y bueno, vamos a otro tema. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 personas involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando que opera en la frontera con México. Entre ellos está un hombre que usted seguramente podría recordar: Juan Pablo Penilla. ¿Quién es Juan Pablo Penilla? Bueno, fue nada más ni nada menos que el abogado de Ismael El Mayo Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Otro de los que están en las fotografías es Raimundo Ramos, supuesto defensor de derechos humanos que en realidad protege a los miembros del Cártel del Noreste. Esta es la historia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 6 personas involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste, uno de los cárteles del narcotráfico designado como organización terrorista extranjera. En cuanto a las personas designadas, 3 de ellas desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del Cártel del Noreste en la Plaza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde sus operaciones ilícitas incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión. La acción también incluye 2 casinos afiliados al cártel. Uno de ellos se localiza a tan solo 2 millas de la frontera con Estados Unidos. Entre estos sancionados se encuentra Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael El Mayo Zambada, y Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. El abogado también recibió reconocimientos del Congreso de la Ciudad de México, del Senado y de la Cámara de Diputados. Otro de los designados es Jesús Raimundo Ramos Vázquez, quien se hace pasar por defensor de derechos humanos, pero en realidad es acusado de proteger a los miembros del Cártel del Noreste. Las multas implican el congelamiento de activos y el bloqueo de operaciones financieras en la Unión Americana.
Penilla Rodríguez es el abogado defensor del Mayo Zambada en México y lo ha sido a lo largo de los años de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, líder de los Zetas. Esa organización es el antecedente directo del Cártel del Noreste y Penilla, según las autoridades estadounidenses, siempre ha trabajado para ellos prestando servicios ilegales que van más allá de la relación abogado-cliente. Según la acusación, Penilla asistió a Treviño mientras permanecía en prisión en México, actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y sus distintos operadores. Esta facilitación le permitió a Treviño mantener su liderazgo en el cártel, a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño y del Cártel del Noreste, en su conjunto, dependen directamente de Penilla. El Z40 se encuentra detenido en Estados Unidos, a donde fue enviado por el gobierno mexicano. Actualmente busca un acuerdo con la Fiscalía de ese país. Después de su detención en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, que también está negociando un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, designó como sus abogados en México a Juan Pablo Penilla y a Juan Manuel Delgado del despacho RPDM, los dos reconocidos seguidores de Morena. Penilla también fue asesor jurídico honorario del gobernador Américo Villarreal. Este contexto se vuelve a cruzar con el caso de Sergio Carmona. Unos días antes de las elecciones de 2018, fue asesinado en Polanco Carlos Narváez, un poderoso funcionario durante el periodo de Horacio Duarte en el sistema de aduanas. Incluso fue propuesto para reemplazarlo. Con el asesinato de Narváez resurgieron las versiones de que esa muerte estaba relacionada, la del propio Carmona, ocurrida en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García. Hay que recordar que Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol, participó activamente en las campañas de Morena desde 2018. Bueno, ahí está, es otro señalamiento más que viene de Estados Unidos, por supuesto, sobre el involucramiento de estos personajes, en este caso de este abogado Penilla, con Morena, con las autoridades de Morena en Tamaulipas, con distintos procesos políticos que vienen de financiamientos ilegales desde 2018 hasta la actualidad. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la acusación fundamental que hace el Departamento de Tesoro el día de hoy sobre estos tres personajes, sobre la estructura de lavado de dinero, sobre los casinos que tenían para lavar dinero, para depositar drogas. Y recordemos un punto más. El hermano de Carmona, desde hace tiempo, que está colaborando con las autoridades estadounidenses, pero también estarían colaborando con las autoridades estadounidenses el propio, o buscando un acuerdo, el propio Mayo Zambada y el propio Z40 y su hermano el Z42. Y vamos a otro ámbito de la seguridad. Hoy el secretario Omar García Harfuch informó sobre los avances en el sector y exhibió una reducción en el número de homicidios del 45%. Sigue el debate, por otra parte, sobre el número de los desaparecidos, no se informó el día de hoy, y sobre cómo se contabilizan los feminicidios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. Si bien existen serios pendientes y se está en deuda con la población en este tema, se destacaron cifras preliminares que muestran una reducción anual del 45% en el promedio diario de homicidios dolosos. De acuerdo con lo expuesto, se pasó de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026. Los resultados van de la mano de la puesta en marcha de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Si bien destacó la detención de más de 49,000 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 25,700 armas y el decomiso de casi 500 toneladas de droga, los pendientes en materia de seguridad están latentes en sentir de los ciudadanos. Uno de ellos son los miles de desaparecidos. Una madre nunca va a olvidar y nunca va a dejar perdido a un hijo.
Siempre las mamás encuentran todo. Es mi vida, Kimberly. Es mi vida. Los números son fríos y desgarradores. No aceptan el maquillaje de declaraciones políticas. Tan solo en el último año en el Estado de México, 1,800 menores han desaparecido. 60% son mujeres. Hace unas semanas, el gobierno federal informó que se presentará una iniciativa orientada a mejorar la investigación de los feminicidios en el país, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de persecución del delito y avanzar hacia la reducción de la impunidad. Actualmente, el feminicidio es investigado principalmente por las fiscalías estatales, lo que genera diferencias en los procedimientos y capacidades de investigación entre entidades federativas. Entre los elementos centrales de la propuesta se encuentran cambios en la organización de las fiscalías, sobre todo en la implementación de turnos continuos y protocolos especializados que permitan atender de manera inmediata los casos. El feminicidio fue incorporado como tipo penal en el Código Penal Federal en 2012 y posteriormente se armonizó en legislaciones estatales. En la mayoría de los casos, el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, ya sea la pareja o expareja. Y hoy The New York Times publicó un amplio reportaje sobre la seguridad, las desapariciones y el próximo mundial en México. Este es un adelanto de este reportaje del New York Times. We're in a Black Hawk with Mexican police flying over Guadalajara's Akron Stadium. As Mexico prepares to host 4 World Cup matches here in June, it's pulling out the stops on security, deploying thousands more officers and beefing up surveillance. But here in the state of Jalisco, more than 16,000 people are missing or believed to be murdered by drug cartels, individuals, as well as corrupt police officers. And victims' families say the show of force for the World Cup does nothing to protect them or help find their loved ones. Con lo del Mundial se me hace como una burla hacia nosotros, las familias de los desaparecidos. In February, this region erupted in violence after the military killed a powerful cartel leader. And now the government is trying hard to project a sense of security and order. Estamos trabajando con drones de última tecnología, también este tipo de pistolas que son para desactivar drones. Jalisco's Secretary of Security shows us some of their $55 million worth of new investments. Entonces estos son nuevos para el Mundial. Así es. Nos hemos dedicado a capacitar a nuestra policía, a comprar tecnología, infraestructura, para precisamente estar a la altura de la seguridad que se necesita para el Mundial. Ahí. Esta fue como un año antes de que desapareciera. 4 of Ana Hatsumi Muñoz's family members have disappeared or been killed. Her sister Virginia, a police officer, was last seen being taken by armed men in 2021. No sabemos si hubo policía involucrada, no sabemos si fue el crimen organizado, no sabemos nada, lo que es nada. Ana is part of a collective called Guerreros Buscadores, or Warrior Searchers. Today they've received an anonymous tip that the body of one of her nephews may have been burned and buried in this abandoned lot not far from the Guadalajara airport. Each of these searchers has lost at least one family member. Yo busco a mi esposo, a mi cuñado y a un empleado. Tengo 3 años y 8 meses con el equipo, buscando a mi hijo por todos lados. A donde vaya el equipo, para allá voy. Mi hijo es Armando Gabriel Morales Maril. Desapareció cuando tenía 17 años. Las autoridades lamentablemente no nos dan un seguimiento, una solución, un apoyo. ¿A este no? ¿Tampoco? After 2 hours of digging, they've found no clues. No. El gobierno nos dice que ahorita no hay apoyo para búsquedas. Solamente estamos ahorita comprometidos con la seguridad del Mundial y no les podemos brindar el apoyo que necesiten. ¿Cuál es su respuesta a familias de los desaparecidos que piensan, que se sienten que no son una prioridad del Estado? Insisto, es una tragedia. No vamos a descuidar los trabajos que tenemos de seguridad, tanto al interior de las colonias como los trabajos con los colectivos de búsqueda por atender la justa mundialista. The government says it is targeting criminal groups behind disappearances. It recently freed several people from this kidnappers' hideout close to the Akron Stadium.
Even so, the number of missing people keeps rising. Para poder hablar de que está bajando o disminuyendo las personas desaparecidas, pues necesitamos encontrarlos, no hay otra manera. But the job of finding missing people is still largely left to family members. While Mexico has a search commission, collectives often dig on their own, without police protection. 2 days after we filmed with them, the collective unearthed a bag of human bones buried 2.5 miles from the Guadalajara airport, where World Cup teams and fans will fly in. As with so many others discovered in recent years, it's unclear who this person was. The Jalisco prosecutor's office said they are investigating. Es un costo, yo creo que inimaginable. Cuando desaparece mi hermana Virginia, a los minutos dimos aviso a la policía y no nos apoyaron en nada. Tanta seguridad para otra gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Tipo como una cachetada, ¿no? Pareciera que al gobierno no le interesamos, nosotros, sus ciudadanos. Mire, este buen reportaje del New York Times no es diferente a lo que hemos dicho aquí, lo que se ha dicho en muchos otros ámbitos sobre los temas de la seguridad, lo de los desaparecidos, sobre todo. Así lo vemos nosotros internamente y así se ve desde fuera. Y por supuesto que esto es un desafío enorme, porque en el ámbito de la seguridad siguen existiendo contradicciones. Por ejemplo, ayer le decíamos en el caso del alcalde de Taxco y de su padre, así explicó la liberación hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El papá del presidente municipal se había reportado desaparecido el día 11 de abril, sin que hubiera una exigencia económica a cambio. Posteriormente, tenemos conocimiento de que fue interceptado mientras circulaba en la carretera Taxco-Cuernavaca. De ahí se inicia el primer despliegue operativo de búsqueda y se encuentra el vehículo el día 12. Tras confirmarse la no localización de esta persona, el presidente municipal de Taxco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado en las próximas 24 horas. Había indicios también de que en límites de Estado de México con Guerrero, por eso se involucra también a las autoridades del Estado de México, que iniciaron un operativo muy grande también del lado del Estado de México. Se sobrevolaron helicópteros de Sedena, de Marina, del Estado de Guerrero, del Estado de México, y se localiza a las dos personas con vida que fueron liberados ya en el Estado de México. La Policía Estatal del Estado de México los tenía bajo su custodia y posteriormente de ahí vuelan a Iguala. ¿Sabe a qué grupo criminal estaría atribuido este hecho? Todo indica que es a la familia michoacana. Bueno, ahí está. Todo indica, según lo que dice García Harfuch, que los liberaron ante la presión de ya 500 militares, helicópteros, todo un enorme operativo en toda esa zona dirigiéndose entre Morelos y el Estado de México. Los liberaron los secuestradores ante la presión que ejercían las autoridades. La pregunta es ¿por qué no se avanza contra estos grupos? ¿Por qué no se avanza contra la nueva familia michoacana que vienen controlando desde hace años Morelos, el Estado de México, Michoacán, Guerrero? Y no pasa contra ellos, contra los hermanos Hurtado Lascuaga, contra sus líderes y sus grupos operativos, no pasa nada o termina pasando muy poco. Otro dato, en Tabasco hubo un enfrentamiento, los enfrentamientos que se están dando entre la Barredora, ese cártel que encabezaba Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad del Estado puesto por Adán Augusto López, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes eran lo mismo, estaban aliados, se separaron cuando terminó precisamente la administración López Obrador. Aparecieron 9 decapitados. La verdad es que no se avanza más allá de Bermúdez Requena. La situación, la importancia de desarticular las redes es fundamental en este y en todos los casos. Hay que desarticular las redes de protección y de complicidad, porque si no, más allá de las detenciones, los grupos se reproducen. Bueno,
Bueno, y otro caso, este de corrupción, donde no se avanza en desarticular redes. Fue detenido en Miami el defraudador Rafael Saga por una malversación cometida contra el Infonavit, nada más ni nada menos que por unos 5,000 millones de pesos. Los Saga han sido perseguidos, hay otros detenidos, pero al responsable, al último de haber autorizado esos movimientos, el entonces director del Infonavit, que después fue gobernador de Oaxaca y ahora es senador por Morena, Alejandro Murat, no lo han citado ni siquiera a declarar. Lo dicho, la corrupción y la inseguridad no se acabarán si las redes políticas y de protección y de complicidad no se rompen. Ese es un tema fundamental, romper las redes políticas de complicidad y de protección, tanto para la lucha contra la corrupción como para la lucha por recuperar la seguridad, Viviana. Imagínate, nada más si se tienen que romper todas las redes para que, por supuesto, haya justicia. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal, en punto de las 11 de la noche. Sueñen bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.